Así que, ¿y de qué manera se puede obligar a los? Yo creo que una ley que se le ponga dientes y que se sancione al funcionario que avala que es corrupto o que sirve de tapadera de la corrupción o que se niega a dar información cuando la ley se lo obliga, debe de penalizarse eso. Esta ley precisamente plantea ese tipo de cosas. En lo que sí me parece que está de acuerdo, está en lo correcto el ciudadano que nos escribe, es que uno no puede esperar hasta que le aprueben la ley. Si el marco jurídico, incluso penal y todo, da por lo menos algunos elementos básicos. Así que yo quisiera pedir la confianza de que vamos a hacer lo correcto. Ok, Gerson, como tú dices, la gente con todo su derecho aprovecha, ¿no? Los medios como los correos para hacer denuncias puntuales. Por ejemplo esta, mira, dice... buenos días, Romeo, y a Gerson Martínez. A Gerson Martínez le recomiendo poner atención en la oficina de planificación del Ministerio de Obras Públicas. Dice, ahí en esa oficina se están cocinando desaguisados, o sea, se están ocultando archivos, deformando archivos, haciendo legal lo ilegal, dando por terminado obras inconclusas, etcétera, etcétera. Suerte y bendiciones, Gerson, en tu gestión, dice, al frente del Ministerio de Obras Públicas. Hay más correos. Quiero confesarle que yo soy de los que pienso, dice, que al igual que Norma, Roberto, Lorenzana, Lorena y los demás diputados deberían quedarse haciendo el trabajo legislativo, que en verdad va a ser crucial para el presidente, pero que al analizar la decisión tomada por el presidente, veo que ha sido muy acertada, pues el MOP sí requiere de una persona que tiene el perfil como el de Gerson Martínez, dice este correo también de nuestro amigo que nos escribe esta mañana. Oscar Aguilar nos escribe, buenos días, Romeo, y a tu invitado quiero decirle a Gerson que mientras el PCN presida la Corte de Cuentas en complot con la derecha unida, Arena, PCN y PDC, en la Asamblea el pueblo seguirá siendo víctima de los saqueos maquinados y ocultos cuidadosamente. Dice, ¿por qué no acabamos con el tabú Chávez y le pedimos préstamos, ya que no es usurero como los bancos internacionales ya conocidos? A Venezuela se le puede pagar, dice, en especies a largo plazo, dice este correo también de Oscar Aguilar que nos escribe. Carlos Pineda, los salvadoreños tenemos grandes expectativas del nuevo gobierno, sobre todo aquellos que más criticaron las gestiones anteriores, como Gerson Martínez, dice. Como dicen sobre la muerte, no es lo mismo verla venir que tener o platicar con ella, dice. No esperamos milagros, solo que se comporten, dice, a la altura de la situación, que se comporten como profesionales y con mucha honestidad, dice este correo también. Te leo unos dos correos más, Gerson, por favor. Luis Villalta, el Ministerio de Obras Públicas siempre ha sido polémico en cuanto a quienes lo han dirigido. Las licitaciones han sido cuestionadas y poco transparentes, han beneficiado incluso a grandes empresas constructoras ligadas a miembros del Partido Arena. Se necesita hacer auditorías para conocer estas anomalías y si las hay, hacerlas públicas y castigar si hay casos de corrupción, puesto que son millones de dólares de nosotros los contribuyentes, sin duda los que están en juego, dice este correo de Luis Villalta. José López nos escribe, buenos días a todos, dice el señor Martínez, con respecto al Boulevard Diego de Holguín, cuando Mauricio Funes era presentador mencionó lo siguiente, ¿por qué se ha cambiado el trazo del tramo 2 y se afectó la finca El Espino? Se mencionó mucho que fue un pariente del presidente Saca el que intervino en ello, dice, en el Ministerio de Obras Públicas, y por qué toda esa gente del Ministerio de Obras Públicas pasó a Medio Ambiente sin depuración y solo cambiando de camiseta. Muy interesante. Quiero decirle a nuestros amigos televidentes que este programa está siendo grabado por mis colaboradores. O sea que nada queda en... ayer estaba en otro canal de televisión y cayeron decenas y decenas de correos y el presentador me lo decía y yo le dije, por favor, remítamelos a mi correo y también le voy a solicitar a Romeo que me haga ese favor también. Sobre lo de la oficina de planificación, bueno, muchas gracias, pero quiero decir algo. Los funcionarios públicos de anteriores gobiernos, del actual o del futuro, debemos de tomar en cuenta que cuando estamos allí somos custodios de bienes públicos, de documentos públicos. Destrucción, si yo hago destrucción de documentos públicos o sustracción de documentos públicos, podría estar incurriendo en un delito
o en una concurrencia de delitos que están en el Código Penal. Yo espero que no se esté haciendo eso y tampoco que se estén tomando en las instituciones medidas atropelladas antes de llegar el nuevo gobierno, contratos para que ya se encuentren negocios hechos. Frente a eso, quiero decirle que el mismo derecho da una solución. Habrá que hacer un análisis de esas medidas, habrá que hacer una evaluación objetiva, razonada de esas medidas, y si esas medidas lesionan el interés público, porque eso es lo que importa. El interés no es que cuando llegue Gerson Martínez él tenga que hacer la contratación, no, ese no es el interés público, no, es si en esos contratos y en la manera y en los tiempos y los términos se ha lesionado el interés público, hubo dolo, hubo componenda, hubo ese tipo de cosas. Cuando se descubre que se ha dañado el interés público, la misma ley de lo contencioso administrativo le confiere al gobierno poder adoptar un decreto, se llama de lesividad, ¿verdad?, para cuestionar actos anteriores. Y quiero decir que los que hemos sido críticos con anteriores gobiernos, tenemos que seguir siendo críticos con nosotros mismos. Aquel que mide con un rasero a unos, pero a otros no, y a sí mismo, ese no es un honesto. Tenemos que medirnos todos con la misma vara. Y yo quiero agradecer a todas las personas que nos llaman y que nos están, muchísimas gracias, personas que nos están dando información o consejos y bienvenido sea, o solicitando entrevistas, eso es importante. Le comentaba a Romeo que estoy haciendo un cartelito para mi despacho que dice así: si es legal, correcto y posible, cuente conmigo. Si es leal, correcto y posible, cuente conmigo. ¿Y de verdad vas a poner ese cartel en el despacho? Lo estamos haciendo. Lo estás haciendo. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos. Esta es la última pausa comercial, regresamos para ir al enlace con la Radio 102.9. En unos segundos vamos al enlace con la Radio 102.9. Mientras tanto, Gilberto López nos escribe: buenos días, Romeo, y a tu invitado. Le quiero hacer una pregunta al señor Gerson Martínez referente a la corrupción. El sistema actual se ha manejado en las licitaciones públicas y privadas que quien da más gana la licitación. Fíjate cuál es la percepción que tienen, que quien da más es el que gana la licitación, ¿ya? Eso es como una cuestión, una percepción que se tiene respecto al tema de obras públicas, Gerson. Bueno, sí, y te decía que hay cosas como una cultura, por ejemplo, y yo lo decía en un lenguaje parlamentario, digamos, algunos parecen más cristianos que los cristianos, con el diezmo, de eso de que se institucionalizó el diezmo. Debe haber cero tolerancia al diezmo. No me refiero al diezmo cristiano. Lo que se dice es que en algunas instituciones ya es una costumbre que al titular o a alguien le dan el 10% de un contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Entonces las obras son malas, las escuelas se arruinan a los 4 meses, las carreteras en el primer invierno se pierden. Eso, cero tolerancia a la corrupción. Juan Carlos Ura dice: buenos días, Romeo, un saludo a usted y a Gerson. Yo creo que es muy importante revisar la situación en que se reciben las instituciones y organismos del Estado. Obras Públicas es uno de los ministerios más relacionados al despilfarro y malos manejos por corrupción, así como también dice a las contrataciones por amistad, familias y compadrazgos. Los salvadoreños debemos esperar que con la llegada del nuevo gobierno todo cambie para bien y la corrupción no sea tan obvia, dice. Felicidades por su nombramiento, Gerson, dice Gracias. Este correo. También cariñosos saludos a usted y a su invitado. Le pregunto puntualmente a Gerson Martínez, dice si estaría dispuesto a seguir un procedimiento como el que se realizó en contra del presidente Duarte, que lo conminó a hacer entrega de un cheque denominado de la honra. ¿Tú te recuerdas esto, Gerson? Muy poco, muy poco. Se llamó el cheque de la vergüenza, ¿sabes? Ajá. Bueno, pero lo importante es que hay que terminar con esos cheques.
y con las dobles contabilidades y ese tipo de cosas. Bueno, hablando de terminar, vamos a hacer el enlace con la Radio 102.9 para luego despedir el programa. Así que saludamos a Pencho y Aida, que están ahí en el cierre de la semana. Ahí estamos, ya estamos en vivo hoy. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Romeo, buenos días. Estamos haciéndote tiempo ahí, pero ya estamos listos para saludar a tus televidentes en la primera entrevista. Mucho gusto. Así es, y está conversando conmigo esta mañana Pencho Aida Gerson Martínez, próximo ministro de Obras Públicas. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, les de Dios, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Así que Obras Públicas.